poco de vergüenza. Mi historia personal es la de una hija de peronistas, con un padre noble y bueno peronista, que siempre le tocaba pagar, al igual que, por lo que escuché, como les pasó a algunos, como acá el compañero. Entonces, yo lo que viví de la política, siendo niña, es la prisión de mi padre, una bomba puesta en la casa, otra vez la prisión, o sea, en cada vuelta del peronismo, cuando el peronismo era derrotado, otra vez a la cárcel. Y yo lo que sentía como hija era, ¿por qué este hombre siempre piensa hacia afuera y no piensa en nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esto? Y nosotros somos 7 hermanos y mi madre apechugaba con todo. Y uno no entendía mucho. Después con el tiempo uno se va dando cuenta que no hay mejor historia, no hay mejor herencia que la que puede dejar un padre a sus hijos, que la del reconocimiento de la gente. Y yo con orgullo, cuando camino a Catamarca, y camino al interior de Catamarca, la verdad es que cada vez que alguien me dice, porque don Sebastián, porque así se llamaba mi papá, porque don Sebastián esto, porque don Sebastián esto otro, porque don Sebastián... Y don Sebastián se murió como vino al mundo, nunca se hizo rico. Hizo estudiar a sus hijos con muchísimo esfuerzo, y la gente los reconoce. Y entonces yo dije, la verdad, que valía la pena todo lo que hizo. Nada que pudo haber construido económicamente se hubiera podido equiparar a esa herencia que nos dejó a nosotros sus hijos. Y yo fui de esa generación que se negaba a participar en la política. La verdad, yo me recibí de médica, trabajaba bien como médica, vine a hacer la residencia acá en el Hospital Muñiz, volví a Catamarca, trabajaba muy bien en el hospital y en mi consultorio, y un buen día apareció Néstor Kirchner. Y hubo alguien en Catamarca que confió en mí y me acercó, y tengo que decirlo públicamente también, la ministra Alicia Kirchner creyó en mí, confió en mí. Primero entré a dirigir PAMI, y ustedes seguramente recuerdan lo que era PAMI antes de Néstor Kirchner y lo que fue PAMI después de Néstor Kirchner. Y yo siempre lo referencio en él, porque si no hay una decisión política desde arriba de que las cosas cambien, por más que el funcionario de turno quiera cambiarlas, nunca las puede cambiar. Y me acuerdo que cuando entré en PAMI, los empleados me decían, Lucía, pero vos venís como todos los que entran, cada vez que cambia un gobierno, dice que el PAMI va a estar fantástico, que ¿se acuerdan que se moría la gente en las ambulancias, que no había ninguna farmacia que atendiera PAMI? Y de a poco se recuperó PAMI. Y PAMI volvió a ser para los afiliados. Y entonces yo dije, la verdad es que este hombre está haciendo lo que dice, lo que dijo que iba a hacer. Pero hasta ese momento yo solamente me dedicaba a una tarea, digamos, desde un costado de la medicina. Y después me pidieron que acompañara la fórmula diputado nacional en el 2005. Y Néstor era tan fuerte, Néstor llegaba tanto a la gente, que fue, después de muchísimos años, la primera vez, o la primera derrota del Frente Cívico. Y aunque solamente era una elección nacional, o sea, no se cambiaba el gobierno provincial, y nosotros habíamos venido a esa elección como Frente para la Victoria, con un peronismo fragmentado en 5 pedazos, sentimos por primera vez que todos los peronistas, aún los que no habían ido con nosotros, salían a festejar este triunfo peronista, aunque no hubieran formado parte de la boleta. Después Alicia, la ministra de Desarrollo Social, me honró con la posibilidad de coordinar el centro de referencia.
Y yo me acuerdo que cuando se crearon los centros de referencia en todo el país, pero empezaron con 5 o 6 provincias, bueno, yo la verdad que estaba acostumbrada a otra cosa. Entonces nos plantamos así, le dijimos a la ministra, bueno, pero usted quiere que trabajemos, pero pónganos un auto, porque ¿cómo vamos a recorrer el interior si no tenemos auto? Y además pónganos un chofer, y además pónganos un lugar cómodo y lindo para trabajar. Y yo no sé quiénes la conocen, sí sé quiénes la conocen, Pato, Charlie, Marina, que están allá al fondo y que son compañeros de desarrollo social. Y como ella ministra nos dijo, no, así se trabaja fácil. Salgan a trabajar y caminen el territorio con lo que tienen. Y háganse valer y háganse respetar con lo que tienen. Que trabajando lo van a lograr. Y eso que parecía que era imposible, y que les quiero aclarar, no ha sido mérito mío solamente, sino de todo el equipo del centro de referencia, poco a poco lo fuimos logrando. Y la verdad que nos íbamos en colectivo, al interior, si alguien nos prestaba un auto, nos íbamos en un auto, si podíamos, poníamos el auto personal, pero éramos definitivamente una patota, digo yo, porque bajaba todo el centro de referencia al interior. Y el que hacía pensiones, y el que trabajaba en el alimentario, trabajaba en el alimentario, y el que trabajábamos codo con codo todos los compañeros. Y empezamos, yo digo que ahí empezamos a sembrar en el territorio, de la mano de Alicia. Y nos significó que muchísimos dirigentes políticos, muchísimos intendentes nos recriminaron. Lo cuento porque me parece que vale la pena contarlo, porque acostumbrados a esta política, que yo no comparto, soy sincera, en donde el dirigente era el que iba y entregaba con nombre y apellido, viniera de donde viniera, o sea, yo lo doy, no el Estado que se hace cargo de los problemas de la gente. Con muchos dirigentes la pelea de, pero usted nos ignora a nosotros y nosotros somos, y nosotros, y poco a poco le fuimos haciendo entender que había que cuidar la dignidad de la gente, que esa era la orden que teníamos de Alicia, cuidar y respetar al otro, que el otro, el que tenía necesidades, el que estaba en dificultades, no podía salir en la foto cuando le estábamos entregando el módulo alimentario, cuando le estábamos entregando la chapa que le faltaba para su casa. Que había que tratar con respeto al otro, porque siempre nos decía, pónganse en el zapato del otro. A ver si a ustedes les gustaría salir en el diario cuando le están entregando eso que ustedes necesitan tanto. Y la verdad, que de a poco lo fueron entendiendo todos. Lo que les decíamos es, si la gestión la hicieron ustedes, si son ustedes los que vieron la necesidad de la gente, si son ustedes los que traen el pedido de la gente, ya está, no hace falta otra cosa. Y dio frutos, porque poco a poco la gente fue comprometiéndose en el mismo trabajo. Los militantes se comprometían de la misma manera. Ya eran ellos los que venían al centro de referencia y nos decían, en tal lugar vimos una gente que tiene tal y cual problema, no lo queremos entregar nosotros, pero sí queremos que solucionen el problema. Y así seguimos caminando de a poquito, de a poquito. Después llegó, igual que ahora, inauguramos el calendario electoral en Catamarca y Néstor necesitaba la concertación plural. Y nosotros que veníamos de ganar una elección, tuvimos que hacer alianza con el radicalismo. Era lo que se necesitaba en ese momento. Y con dolor lo hicimos, porque no es fácil. No es fácil estar en un escenario compartiendo con el adversario. Créanme que no es fácil. Pero era lo que había que hacer en ese momento. Y no fue lo que estuvimos ahí, no lo hicimos solamente por tener un cargo electivo y lucirnos, sino porque teníamos un compromiso real
con el proyecto nacional, porque era lo que en ese momento Néstor Kirchner nos pedía que hiciéramos, y nosotros habíamos asumido la tarea de soldado de ese proyecto nacional. Y ahí estuvimos, y ahí ganamos. Y nos costó muchísimo asumir el costo ante muchos compañeros peronistas que no podían entender qué es lo que estábamos haciendo ahí. Con el tiempo fueron pudiendo visualizar que esa concertación era indispensable para poder sostener el modelo. En algunos casos fracasó, acá no tengo ni qué contarles, y a mí en Catamarca se me hacía cada vez más difícil sostener esa situación. Creo que fuimos muy cuidadosos de las formas, creo que como vicegobernadora nunca estuvimos denostando al gobernador. Pudimos decir, no compartimos prioridades, no compartimos política, pero nuestra tarea fue siempre mucho más de seguir insistiendo ante la nación para que las cosas llegaran a la gente, y en eso seguimos trabajando. Cuando se decidió que podíamos, cuando venían las próximas elecciones, Cristina me pidió y me dijo, tenés que despegarte, no podés seguir ahí, y allá fuimos, otra vez, a una elección de legisladores nacionales, en donde ganó el Frente Cívico, y nosotros entramos por la primera minoría. En todo este interín, la verdad que el peronismo no lograba aunarse. Seguíamos con fracciones y estábamos conscientes de que eso nos significaba sistemáticamente la derrota. Esto que yo les cuento ha sucedido en 5 años en mi vida. Cuando viene esta elección, quiero decirles, porque me parece que es importante reivindicar a mi compañero de fórmula, que es el compañero Dalmacio Mera, que es un joven, mucho más joven que yo, que también peleaba por este espacio, que también peleaba por la gobernación de Catamarca. Yo lo que creo que tuvimos todos en Catamarca la generosidad de entender que el único modo de llegar a tener el gobierno era cediendo todos. Y yo me acuerdo que una vez los reuní a mis compañeros en una mesa y les dije, nosotros decidimos llegar acá. Y decidimos llegar acá para hacer gobierno. Y para hacer gobierno, los primeros que tenemos que ceder somos nosotros. Si ustedes me pidieron que esté acá, ahora tenemos que darle a otros compañeros lugar en esta mesa para que todo el peronismo pueda estar sentado acá, porque es el único modo que le ganemos al Frente Cívico. Y la verdad que fueron generosos. Y la verdad que los otros sectores del peronismo también fueron muy generosos. Y Dalmacio, que quedó siendo vice, también fue generoso. Porque lejos de andar pisándonos el poncho, logramos armar un equipo. Y nos cuidábamos las espaldas. Y entendimos que las internas, a esa altura, no construían nada, sino que destruían todo. Y ese fue el secreto, no otro. El trabajo de hormiguitas que llevamos durante años, de la mano del desarrollo social, el trabajo de hormiguitas que estuvimos defendiendo el modelo nacional, cuando en la 125, muchos, que un poquito antes, nos sacaban la cabeza para sacarse la foto con Cristina, de golpe desaparecieron. Y ahí se supo quién era quién. Cuando votamos el matrimonio igualitario y nosotros, costara lo que costara, defendimos lo que venía diciendo Cristina, que era trabajar por derechos, sumar derechos, no quitarle derechos a nadie. Nosotros percibimos que algo cambió en Catamarca cuando fue el bicentenario. Teníamos un gobierno que venía en una postura de víctima permanente diciendo que el Catamarca estaba como estaba porque el gobierno nacional lo marginaba.
cuando fue la fiesta del Bicentenario Catamarca estuvo invitada. Y yo creo que